Muy buena, me presento, soy Tech4 y estaré a los mandos. Pues bienvenidos de vuelta a nuestra serie de Europa Universal y 5, gente, bienvenidos de vuelta a nuestra serie con Dinamarca. Y vamos a seguir por aquí tal y como lo dejamos al final del episodio anterior, en el que, bueno, terminamos la guerra enorme contra Smolensk, ¿vale? Nos pegamos aquí un pedazo de guerra que flipáis. Y en este episodio pues vamos a empezar recuperando todo, ¿vale? Soldadesca, Soldadesca por ejemplo, que no tenemos nada. Y también pues económicamente vamos a estar un poco aquí tranquilos, ¿vale? Para seguir creciendo y seguir expandiendo nuestra economía, además de nuestra expansión colonial. Sí, señor, nuestra expansión colonial tiene que seguir y para eso pues también tenemos que tener dinero y tenemos que poder sostener todo lo que vayamos creando, todas las colonias nuevas que vamos creando por aquí. ¿Quién está aquí? Bretaña, en serio, tío. Bretaña. Bretaña, ok. Ok, bueno, pues nada, vamos a seguir por aquí, chavales, tranquilamente un poco. La coalición que tenemos encima es enorme, pero habrá que aguantar el tirón, es lo que hay. Y nada, si pasa algo interesante antes de la siguiente guerra, que podría ser en el 75 contra Novgorod, podría ser dentro de 5 añitos contra Novgorod, pues volvemos. Venga, estamos ya listos para la guerra, chavales, pero antes, a ver, tenemos ya nuestras colonias, ¿vale? Tenemos ya nuestras colonias. Aquí está la colonia de Canamarca. Claro que sí, no, creo que no hace falta que explique nada, ¿verdad? Creo que no hace falta que explique nada al respecto. Pues ya la tenemos aquí fundada. Tiene ya 3 provincias, me parece, diferentes. Y bueno, se le van a seguir añadiendo más, por supuesto. Tenemos también colonias de Inglaterra por aquí que no habíamos visto hasta ahora, pero ya están empezando a aparecer. Así que aquí tenemos colonias de Inglaterra, como esta gente de Kennebec, por ejemplo. Bretaña tiene ya fundada la colonia esta, que no voy a intentar ni a pronunciar para no hacerme un 15 en la lengua, ¿verdad? No hay ninguna necesidad. Y tenemos el ejército ya mejorado, chavales, con todo lo de la cuarta era. Vale, absolutamente todo. Si venimos aquí, ya tenemos la infantería ligera, la infantería pesada, la caballería ligera es lo único que nos falta. La caballería pesada ya la tenemos y los cañones también. Así que me falta la infantería ligera, bueno, y los suministros, pero los suministros da igual porque no pelean. Solo me faltaría la caballería ligera por tener la de esta era. Pero bueno, estamos ahí, ya todo lo demás lo tenemos en la cuarta era. Mirando los ejércitos de los demás, nadie lo tiene tan avanzado como nosotros, ¿vale? Si venimos a sitios como Austria, por ejemplo, sigue teniendo todo el ejército de la tercera era, absolutamente todo. Absolutamente todo, ¿vale? Aquí lo veis. Tiene todo lo de la tercera era, no tiene nada de la cuarta era, así que seguimos avanzados a nivel militar de todo el mundo. Está bien, eso mola, eso mola. Estocolmo ya lo tenemos convertido en ciudad, chavales. Ahí está, y lo hemos convertido también en capital de provincia, poniéndole un fuerte. Si queréis convertir algún sitio en capital de provincia, solo tenéis que ponerle un fuerte. A ver, no solo, pero si más o menos tiene un nivel parecido de desarrollo, ¿vale? Entre la capital de la provincia y el sitio que queréis hacer capital, más o menos tiene un nivel parecido de desarrollo y tal, y queréis que un sitio que no sea capital de provincia lo sea, le ponéis un fuerte y aumenta muchísimo las probabilidades de que se cambie la capital de la provincia. Entonces la capital de la provincia de Uppsala ahora mismo ya es Estocolmo. Está bien. Está bien, ya lo tenemos ahí fundado la ciudad y estamos construyendo nuestro primer gobernador local, chavales, aquí en Estocolmo. Aleluya, aleluya, hermano. Tenemos nuestro primer gobernador local ahí en marcha. No está mal. Por otro lado, esta gente de Nordland lo estamos ya anexionando. ¿Vale? Estamos ya anexionando a esa gente de Nordland y estamos mejorando un montón de diques seco astillero, porque ya tenemos la investigación de los astilleros desbloqueada, así que estamos en ello. Estamos metiendo ahí un montón de astilleros, un montón de pasta en eso, porque es importante, teniendo en cuenta que somos un país naval, así que ahí va a ir un montón de pasta. Bueno, vamos a poder ir a la guerra con Novgorod, pero no va a ser fácil porque está metido en la coalición. Está metido en la coalición y encima está en una unión personal con Polonia, así que no va a ser nada fácil, chavales. Pero nada fácil. Lo único bueno es que tenemos el apoyo de Alta Baviera, Brandeburgo y Bohemia, que todos quieren volver a unirse a la fiesta. Eso es lo único positivo. Pero nos vamos a tener que enfrentar a toda la coalición. Tampoco es terriblemente malo por el hecho de que toda esta cantidad de naciones que se van a meter aquí ahora mismo en guerra contra nosotros, pues son naciones que vamos a poder dejar en una tregua. Por lo tanto, si se crean futuras coaliciones, vamos a poder tenerlas separadas en dos. Por lo menos eso que nos llevamos.
Yo qué sé, el que... ¿Vale? O sea, es por poner algo positivo, es por poner un poco de luz a este día de oscuridad, chavales, aquí. Vamos, vamos a declarar la guerra a Novgorod, venga. Vamos a declarar la guerra a Novgorod. Tenemos los casus belli de mis vasallos, así que esto es maravilloso. Tenemos reclamaciones de provincias por ahí. Esta misma de aquí. Reclamaciones sobre la provincia esa. Llamamos a Alta Baviera, Bohemia y Brandeburgo, chavales, y pa'l lío. Pa'l lío que nos vamos. Madre mía, son un montón de países. Pero bueno, da igual. Vámonos, al lío. Al turrón. Al turrón. Ahí está. Ahí está. Tratados cumplidos. Bueno, a ver, nosotros estamos por aquí, he dejado el ejército por aquí. Aquí tenemos el ejército de Frisia, que podríamos ir directamente por el ejército de Frisia, ¿verdad? Estaría bien, sería una buena cosa. Sería una buena cosa ir directamente por el ejército de Frisia. Vamos liquidando pequeños ejércitos antes de que se unan, porque ya sabéis que eso es lo peor. Lo peor es que se unan. Si se unen empiezan a ser bastante más peligrosos. Mercenarios. Mira Frisia con los mercenarios, tú. A ver si llegamos a tiempo. Vale, le liquidamos estos 7000 y pico. Pero no sé si vamos a llegar a tiempo a los mercenarios. No. No, tío, no. Hemos perdido... Bueno, 2390 bajas contra 9800 le hemos liquidado a los mercenarios. Pero claro, 2390 bajas, ¿vale? Que nos llevamos. No, preferiría no haberlas tenido. Preferiría haber llegado a tiempo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? La vida es complicada. No siempre se llega a tiempo a todos lados. No siempre se llega a todos lados, chavales. Y que querían reclutar más, tú. Querían reclutar más mercenarios. Bueno, pues nada, menos mal que me voy a quedar aquí. ¿Y esto qué son? Son barcos... tiene barcos pesados. Vale, entonces no puedo traer mis barcos a ayudar aquí. Pensaba traer mis barcos a echar una mano. No podemos. No podemos traer nuestros barcos a echar una mano. En ningún caso. Vale, esto me da igual, esto me da igual. Mira, podemos llamar a Inglaterra también. ¿Por qué no? Que venga y se divierta el muchacho. Venga, que venga Inglaterra y se divierta. Claro que sí. ¿Por qué no? Oye, lo mismo con los barcos de Inglaterra, pues la cosa cambia. Lo mismo si Inglaterra viene con los barcos, pues nos puede echar una mano. Mira, mira de Inglaterra, tío. Ha levantado todo el ejército. Están contratando hasta mercenarios los vasallos de Inglaterra. What? Ok. Ok, están contratando hasta mercenarios para flipar, ¿eh? Para flipar, pero guapamente. Está bien. Está bien. Bueno, vamos a tomar esto porque no quiero que recluten aquí más mercenarios. La verdad, no me apetece. No me apetece. Y el resto de gente, bueno, aquí va más de Burgo con 21k. Mercenarios, lógicamente. Hola, tú, aquí se han juntado 72k. Hola. Bueno, y 22k más que vienen. La cantidad de mercenarios, tío, que reclutan es una cosa absurda, ¿eh? Es una cosa bastante absurda la cantidad de mercenarios que reclutan aquí. 140k. Nada, lo normal, ¿sabes? Lo normal, enfrentarte aquí a 140k. Una cosa muy razonable, claro que sí. ¿Por qué no? Ahora han pillado a Brandeburgo y se lo acaban de liquidar. Acaban de liquidarse a Brandeburgo. Estupendo. Ningún problema al respecto, ¿verdad? Ningún problema al respecto. Creo que voy a guardar dinero por si hace falta mercenario. Vamos a guardar la pasta por si las moscas, chavales. Vamos a intentar guardar algo de pasta, porque quién sabe, no pinta muy bien tampoco. Teniendo en cuenta la cantidad de mercenarios que estamos viendo por ahí, es como... Brandeburgo acaba de perder todo su ejército, ¿verdad? Claro, ¿por qué no? ¿Por qué no? Brandeburgo ha perdido 40k. Todo en orden. Todo en orden. Es que claro, si esos mismos mercenarios vienen aquí, a donde estoy yo ahora en Frisia, me revientan el ejército entero. Pero entero, porque claro... Digamos que no estamos muy preparados para enfrentarnos a 120k de ejército permanente, por lo que sea. Por lo que sea. Bueno, mira, parece que Inglaterra está desembarcando. Lo cual se agradece. Se agradece. Está desembarcando el ejército de Inglaterra, ¿eh? Mira. El tío. Mira el tío echando una manito. Impresionante, ¿eh? Impresionante Inglaterra echando una mano. ¿Quién lo diría? ¿Quién diría que íbamos a ver esto? Pero sí. Inglaterra ahí con 22k. ¡Hola! Tenemos nuevo rey. 82, 100, 100. ¡Oh! ¡Oh! Adorable. Adorable nuestro nuevo rey. Vale, ahora solo tenemos que ponerlo al mando aquí. Ahí está. Solo tenemos que ponerlo al mando. Intentar sacarle un rasgo naval estaría bien. Estaría bien. Lo que pasa es que, claro...
Aquí barcos pesados, no sé yo. Me la voy a jugar, venga, ¿por qué no? Me la voy a jugar. Creo que merece la pena. Hombre, mira, terminamos el asedio de la capital de Dinamarca. Perfecto. Ahora no voy a llegar a tiempo, tío. Tío, no voy a llegar a tiempo. No. No llegamos a tiempo. Día triste. Día triste. Vamos a venir aquí. Liquido estos 1500 ya que estamos, ¿verdad? Ya que estamos... Hombre, mira, colonia terminada. Colonia terminada, que es esta de aquí. Sí, que sea una Canamarca, por supuesto. Que sea una Canamarca, sí señor. Sí señor, que siga creciendo. Que siga creciendo nuestra querida Canamarca. Ahí a tope, a todo lo que da. Venga, liquidamos estos 1500. Se agradece, chavales. Se agradece. A ver si logramos sacar estos 7 barcos. Que yo creo que sí, que los vamos a lograr sacar de ahí. Perfecto. Perfecto, mira. Y logramos marinero consumado. Velocidad de movimiento de la armada más 10%. Bueno, no está malamente. Ya lo podemos traer de vuelta. Ya lo podemos traer de vuelta. Solo quería el rasgo naval. No quería más nada. Esto. Esto. Supongo que por aquí en cualquier lado. Sí, cualquiera de estos sitios me vendría bien tenerlo por ahí. Estaba mirando, digo, a ver dónde más podemos cubrir. Da un poco igual, podemos llevarlo allí. Podemos llevarlo allí de vuelta, no me interesa tenerlo por aquí ya para nada. Esto lo vamos a tomar también. Reforma militar. Vamos hacia naval, por supuesto. La reforma de la armada. Más 5 hacia naval. Más 5 hacia naval. Claro que sí. Claro que sí, chavales. Más 5 hacia naval. A tope, a todo lo que da. Vamos a tomar esto, que es capital de provincia sin... ¡Hola! El ejército de Inglaterra se lo van a liquidar. ¡Hola, tío! Van ahí con... Es que esto es infumable. Tienen un stack de 142k, tío, con mercenario. ¿Qué me estás contando? No me siento especialmente cómodo rodeado de todo esto, tío. ¿Qué cojones es esto, por Dios? Creo que vamos a tener que cambiar la táctica, ¿eh? Vamos a tener que cambiar la táctica, olvidarnos de que esto existe y ya está, porque no se puede, tío. Pero ¿cómo cojones? O sea, comparado con series anteriores, ¿cómo cojones vamos a desmontar el imperio si esta es la tónica habitual? Bueno, mira, aquí pillamos 4000 y pico que liquidamos. Bueno, 7k, de hecho, liquidamos 7k, no está mal. No está mal. Si logramos que se vayan separando, igual tenemos alguna posibilidad, ¿sabéis? Si logramos que se vayan separando, igual tenemos alguna posibilidad de hacer algo. Yo qué sé. Parece que me iban a intentar entrar aquí, pero se han echado atrás. Ajá. A ver, si podemos ir pillando ejércitos pequeñitos, mira, 1100. Estas son cosas razonables. Si pillamos 1100 o esto así. Aquí podemos pillar 11k. 13k, de hecho, 13k 900. A ver, si pillamos estos 13.900 ahí arriba, igual. Mira, 13.600 y pico menos. Si podemos ir haciendo este trabajo, ¿sabéis? Si podemos ir haciendo este trabajo poco a poco, igual es razonable. ¿Quién sabe? Mira, 4000k de Hamburgo. Vale, mira, los 4k de Hamburgo. Ahí está, 4k de Hamburgo. Uf, esto va a ser un trabajo de chinos, ¿eh? Esto va a ser un trabajo de chinos. Intentar desmontar el ejército de mercenarios que se han montado toda esta peña aquí, que es una cosa de locos, tío. Fíjate tú, 61k, 28k. Cuidado que hay 86k ahí, tú. 86. Hola. Nah, esto de aquí hay que salirse. De aquí hay que salirse, venga, chao. De aquí hay que salirse, tío. ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? Bueno, todavía podemos decir que hemos ganado, ¿no? 6000 baja contra 12.000. Sí que podemos decir que hemos ganado, tío. 6000 baja contra 12.000 creo que es una buena victoria. Creo que es una victoria bastante razonable. Llevarte 6k de baja, pero hacerte 13k a cambio no está mal. El problema es que no le hacemos mella al ejército de ellos, tío. Tienen tanto ejército que no le haces nada. Quizá
Va a ir siendo hora de levantar levas, ¿eh? Que hace mucho tiempo que no lo hacemos, pero quizá... O bueno, mercenarios, ¿qué cojones? Podemos reclutar mercenarios, ¿verdad, tío? Bien, ya tenemos aquí nuestros 20k de mercenarios que he contratado. He contratado 20k de mercenarios y podría haber contratado más, seguramente. Seguramente 20k no es todo lo que podría haberle dado. Le podría haber dado un poco más fuerte, pero bien, yo creo que con 20k es razonable. Bueno, a ver si liquidamos algo de ejército, tío. Estaría bien, sin un muy detalle. Mira, estos 21k igual son un buen candidato, ¿verdad? Estos 21k a ser liquidados. De hecho ha llegado Bohemia antes. De hecho ha llegado Bohemia antes y lo va a liquidar, ¿no? Sí, lo va a liquidar Bohemia. Bueno, parece que acabamos de pillar aquí 19k sueltos. Perfecto, 1400 bajas para nosotros, 20.000 para ellos. Estas son las batallas buenas. Aunque lamentablemente de estas no hay muchas, pero estas son las batallas buenas. Estas son las batallas que molan, claro que sí. Claro que sí, a ver si logramos tener más de estas. Estaría fantástico, vaya. Insatisfacción entre el campesinado. Que se cabreen, me da igual, la verdad. Me da igual, si quieren cabrear, que se cabreen. Me parece bien. Me parece razonable. Me parece razonable que se cabreen teniendo en cuenta en la que estamos metidos ahora mismo. Vale. Miembro de gabinete de otro estamento. Estupendo. Y acabamos de terminar de integrar provincia. Así que vamos a proseguir. Vamos a proseguir, pues venga, con esta misma, ¿no? Que parece que esta va a ser rapidita, la terminamos ahí más o menos ligero. Uf, a ver, déjame echar un vistazo un poco al mapa general. Mira, aquí hay 8k. Parece que se van separando un poco. Ahora, joder, por hablar. Por hablar, tío. Aquí cuando llegamos, el 9 de diciembre y ellos, el 11, vale, llegamos antes. Llegamos antes. Debería de ser buena batalla, ¿eh? Debería ser buena batalla, espérate. ¿Qué hago dando vueltas con este general? Este es el de los mercenarios. Se ha puesto el general de los mercenarios. La madre que lo parió. Este, por favor, de 98. Sí, este de 98, por favor. Vamos a poner este que tiene 98 de militar. Debería ser bastante mejor. Se comen el penalizador. 9.200 bajas para nosotros. 23.200 para Dormo. Vale. Vale. Seguimos sufriendo bajas. Lo cual, lógicamente, no es especialmente agradable. Pero claro, si hacemos ese daño... digamos que sí merece la pena. Aquí podemos liquidar otros 1100 gratis. Va, creo que estamos empezando a hacer mella por aquí, ¿eh? Creo que estamos empezando a hacer mella. Mira, ahí hay 14k. Aquí me entran con estos 20. Me entran con esos 20 y... ganamos 5.900 bajas para nosotros y 16.000 para ellos. De nuevo, ganamos sí, pero... ganamos sí, pero el desgaste prosigue, ¿eh? Que ganar siempre mola, no te digo yo que no, pero que el desgaste... el desgaste prosigue, no para. El desgaste es para siempre aquí. Siguen teniendo ahí 191k. ¿A qué estamos jugando? Inglaterra no está haciendo nada, ¿verdad? Nah. Inglaterra tiene aquí 117k y ni mueve los barcos ni hace nada. ¿Para qué hacer nada, verdad? A ver, era una cosa que ya sabíamos, ¿no? Desde el principio de la partida, que aliarte con Inglaterra, de luego, en realidad no vale para nada. A ver, pillamos estos 18k aquí. Correcto. Y bueno, 2.400 bajas para nosotros, 13.000 para ellos. No está mal, chavales. No está mal, nos seguimos desgastando, sí, pero bueno. Sí, pero bueno. Vamos mejorando. Vamos mejorando. Aquí pillamos 90 sueltos. Aquí tenemos 700 tíos también sueltos por aquí. Estupendo. Todo lo que me vayan dejando suelto. Tenemos que irlo limpiando, tío. No vamos a acabar con esto en la vida. Aquí otros 300, ¿veis? Bueno, 16k menos. 703 bajas para nosotros. Madre mía, tío. Ah, me han bloqueado encima. Parece que sí. Parece que me han bloqueado encima. Sí, me han bloqueado encima aquí. Pierde 9.900 Frankfurt. Y esto es un disparate andar por aquí. Es un disparate absoluto. A ver, estos 9k, ¿los puedo liquidar? Sí, puedo liquidar estos 9k. Lo que os digo, no tiene ningún sentido andar por aquí con esta cantidad de mercenarios, pero ningún sentido. Vale, liquidamos esto también. Son pequeños ejércitos que estoy intentando liquidar todo el rato.
Aquí cuando llego el 18 de mayo y esta gente el 18 a las 4. Llego el 18 a la 1. Y esta gente llega el 17. Uf, creo que me voy a comer el penalizador. No voy a poder liquidar a 1000k. Bueno, igual puedo liquidar los 1000 en un día. Lo podemos intentar. Lo podemos intentar. Sí, se ha comido el penalizador. Se ha comido el penalizador, ¿lo veis? Se han comido el penalizador ellos. Perfecto. Perfecto. 300 bajas para nosotros, 24.000 para ellos. La virgen, tú, lo que está costando. Y encima han bloqueado, ¿no? Encima han bloqueado aquí. 300 más para nosotros. Tío, como le demos la vuelta a esto, teniendo enfrente 200k de mercenario, va a ser una cosa de épica que no te la acabas. Va a ser una cosa de épica que no te la acabas, tú. Madre mía. Madre mía, vaya movida. Aquí pillamos 15k. Perfecto, 3.200 baja para nosotros, 12.000 para ellos. No está siendo limpio, estamos bajando un montón la cantidad de soldadesca que tenemos, lógicamente. Lógicamente, pero tío, o sea, ¿quién esperaba por aquí ningún tipo de batalla limpia, ¿sabes? Teniendo en cuenta lo que nos estamos enfrentando. Sí que está siendo un milagro que estamos aguantando, tú. Solo el hecho de estar aguantando aquí es prácticamente un milagro. La leche, a ver. Estaba pensando de igual. ¿Me puedo ir metiendo por aquí, ir dando paz a esta gente? Simplemente por intentar tomar la capital. Podemos verlo. A ver, sigue la sugerencia del perro. Sí, la sugerencia del perro siempre está bien ahí. A ver, si me van dando la paz simplemente por intentar tomar las capitales, pues igual... Igual podemos sacar algo de aquí, chavales. Va, pues le damos esta paz. 500 ducados. Me quedo con esto de Magdeburgo, tíos. Reparaciones de guerra y le anulamos la alianza con Luneburgo. Venga, me parece razonable. Me parece razonable. Ahí está. Encima ganamos territorio. Encima ganamos territorio. Por desgraciado, tío. Por lo que nos están haciendo aquí sufrir. Por lo que nos están haciendo aquí sufrir. Bueno, esta gente de aquí también igual los podemos echar. Vaya evento raro este. No sé si habréis visto el principio o no, porque están pasando tantas cosas que luego igual tendré que editar un montón de partes. Pero Livonia se nos ha revelado, ¿vale? Como apoyado por Polonia o algo así. Se ha convertido en su vasallo de manera automática. Ha sido una cosa muy bizarra, ¿lo veis? Es vasallo del reino de Polonia. Es una cosa muy bizarra esto que acaba de pasar. No sé qué cojones. Pero bueno, o sea, bien, ok. Le hemos ganado ya, ¿vale? Hemos tomado todo lo que teníamos que tomar, así que bueno. Ok. Ok. Súper raro, tío. Súper, súper raro. Que revoca núcleos. Venga, pues que revoca núcleos, ¿no? Ya que nos metemos, que revoca un montón de núcleos y para adelante, tío. Va, venga. Para adelante, le damos esto, 336 ducados, que revoca ese montón de núcleos. Y aplastamos a los rebeldes de Livonia. Madre mía, qué bizarrada, tú. Qué bizarrada. A ver, aquí tenemos el ejército de Novgorod, por fin. Por fin vamos a enfrentarnos al ejército de Novgorod. Los mercenarios, por cierto, ya ha acabado el contrato. Estaban por aquí, lo tenía por aquí en Tecklenburgo. Ha acabado el contrato y bueno, se ha quedado mi vasallo ahí. Se ha quedado mi vasallo ahí que estaba pegado a ellos. Bueno, nos ha servido para algo. Oye, por lo menos llevamos a nuestro vasallo hasta allí, ¿no? Para algo nos ha servido. Sí, señor. Sí, señor, para algo nos ha servido. ¿Y aquí dónde va? ¡Ey! Huye como una ratilla, ¿eh? Huye como una ratilla Novgorod. Bueno, yo tengo que tomar esto si queremos continuar con la guerra. Tengo que tomar esto porque si no va a entrar en paz blanca y no queremos entrar en paz blanca, ¿verdad? Lo que queremos es ganar, básicamente. Estaría bien, sería un bonito detalle. Después del desgaste que nos hemos comido, no sería mala cosa lo de terminar ganando la guerra. Ellos han perdido 348k, nosotros 442. Lo que pasa es que a ellos ya no les queda ejército y a nosotros nos sigue quedando 400 y pico k. ¿Cuánto hemos perdido? Bohemia ha perdido 123k, Inglaterra 110k, yo 57. Y ellos, bueno, ellos han perdido más o menos 30k todo porque son todos mercenarios, pero... Bohemia ha perdido 123.000, Inglaterra 110.000 y yo 57 nada más. Para que veáis lo bien que hemos estado peleando comparado con toda esta gente, ¿eh? Bohemia e Inglaterra se han quedado en la mierda, tú. Pero lo vamos a humillar y ya está. Venga. Es una buena paz, tío. Nos quedamos con esto, incluido un fuerte, 577 ducados, reparaciones de guerra y humillar.
Creo que está bien para los colegas de Frisia. Para adelante. Para adelante, chavales. Para adelante y nos hacemos aquí con territorio, sí señor. E incluso se lo podía dar a este vasallo de aquí si quisiera. Pero no se lo voy a dar. No se lo voy a dar porque no para de convertirse en bajo sajón, tío. Está siendo muy rebelde. Está siendo muy rebelde, no me da la gana. Bajamos el gato diplomático. Vamos a poner esto otra vez a integrar provincia. Increíble, tío. 350 días nos ha llevado a hacer este asedio, pero bueno, lo hemos logrado. Mira, aquí trae el ejército Novgorod. Vamos a ir a por ello. Vamos a poner a alguien bueno aquí al mando. Este, por supuesto. Este, por supuesto, tío. Vaya cantidad de desgaste nos estamos llevando en esta guerra. Es para flipar. Y la coalición además va a ser enorme. Pero ¿por qué no va? ¿Por qué no va por él, tío? Odio cuando hace eso el ejército y de repente decide pararse ahí porque le da la gana. No está bien eso. No está bien. Ah, claro, Inglaterra se salió de la guerra, ¿verdad? Tiene pinta. Tiene pinta de que Inglaterra se salió de ahí. Joder. A ver, pillamos aquí el ejército Novgorod. Vale, liquidamos los 14k. No es todo el ejército lo que no lo hemos liquidado todo, pero bueno. Bueno, vamos a perseguirlo. Deberíamos de poder perseguirlo sin problema. Bien, lo pillamos, le liquidamos los 2700. Vale. Vale, bueno, parece que hemos limpiado eso de Novgorod. Y estaba mirando que me han llegado aquí arriba, tío. Me han llegado aquí arriba esta gente. Le he dado demasiado tiempo a todos estos. Oh, vaya lío, tío, todo. Vaya lío todo. Justo entramos en enero del nuevo año y tenemos ya una oferta de paz del 100 de puntuación, así que para qué vamos a alargarlos más, ¿verdad? Nos vamos a quedar con esto de Tecklenburgo porque, ¿por qué no? Podemos, podemos y se nos queda esto mejor, bastante más cohesionado. Nos vamos a quedar con todo esto de Polonia, entre otras cosas hacemos desaparecer por completo al vasallo este de Plock, lo anexionamos completamente. También esta gente de aquí de Inoroclau también nos la anexionamos completamente, que le quedaba la capital. Y nos hacemos con 1, 2, 3 capitales de provincia, un fuerte también de Polonia. Que quieras que no, Polonia es una zona más o menos razonablemente rica, teniendo en cuenta Rusia, ¿vale? Tomando como medida Rusia, pues Polonia es una zona más o menos rica. Y esto que nos vamos a quedar aquí de Novgorod, además de romperle la alianza con Ryazan, porque es un coñazo siempre pelear a los dos juntos. Así que nos deshacemos de Ryazan y nos quedamos con todo esto de Novgorod. Creo que está bien. Esto lo vamos a dejar de momento, ¿vale? Lo vamos a seguir dejando aquí porque Peskov puede crear aquí reclamaciones, entonces me es especialmente útil. Y nada, esta es la parte más desarrollada que le queda a Novgorod, así que nos quedamos con eso. Nos quedamos con eso, nos quedamos con Tecklenburgo y con todo esto de Polonia, que además le quitamos 2 vasallos de en medio. Está muy bien, chavales. 99 de puntuación de guerra, venga, lo vamos a dar ahí y ya está. La República de Novgorod ha aceptado nuestra generosa oferta de paz, como no podía ser de otra manera, porque somos súper generosos con las ofertas de paz que enviamos. Y nada, estas son las nuevas fronteras, chavales, que nos acabamos de hacer para Dinamarca. Sí, señor. Sí, señor, pedazo de fronteraca, que nos acabamos de marcar aquí. Pedazo de fronteraca. Y todo esto que hemos ganado, aquí de Frisia y Tecklenburgo mola. Mola bastante. Mola bastante. Entre otras cosas porque lo que hemos quitado Tecklenburgo, por ejemplo, es capital de provincia. Así que estupendo. Estupendo. Ahí tenemos acceso marítimo, así que tendremos algo de control. Muy bien. A Polonia, mirad. Mirad lo que hemos dejado de Polonia, ¿eh? Muy reducido. Si los 2 vasallos del norte y tal, muy reducido como estamos dejando Polonia. Está muy bien. Está muy bien. Y todo esto de aquí, que estaba pensando si dárselo a Velocero o quedármelo. Tengo serias dudas. A ver, supongo que dárselo a Velocero sería más o menos correcto, ¿verdad? Darle todo esto a Velocero no estaría mala cosa. No sería mala cosa, probablemente. Por lo menos darle eso no estaría mal. Y hacerlo ahí un poco más grande a Velocero, ¿verdad? Sí, pues ya tendría 3 provincias. Tampoco quiero hacerlo enorme de entrada. Creo que así está bien. Creo que así está bien. El resto me lo puedo quedar yo. Y tiramos para adelante. A ver, tenemos 3 diplomáticos disponibles. ¿Algún vasallo que podamos volver a convertir culturalmente? Todavía no podemos, ¿no? ¿Hasta cuándo? Hasta el 83. Bueno, le queda muy poco. Le queda un año. Le queda un año. Le pedí mejora de opinión cultural a los acainos, ¿vale? Y le impuse la religión también. Ahora mismo ya son luteranos, ¿ves? Antes eran católicos, ahora ya son luteranos esta buena gente. Y le pedimos la mejora de opinión por lo que estamos utilizando, ¿veis? Mira, la opinión de los suecos ya no es negativa, ahora es neutral.
Esto ha hecho que el coste de tenerlo como cultura aceptada haya bajado un montón. Un montón. Ahora mismo solo estamos ocupando un 0,65 de 3 de capacidad de cultura. Muy bien, chavales. Muy bien. Podríamos aceptar a lo mejor los altos lituanos, los alemanes bálticos. Esta gente lo podríamos aceptar. A ver, los altos lituanos quizás mejor, ¿no? Porque los alemanes del Báltico supongo que lo puedo terminar convirtiendo, asimilando, mejor dicho. Pero los altos lituanos están ya muy abajo, tío. Igual podemos aceptar los altos lituanos, ¿verdad? Vamos a meterlo ahí como cultura aceptada. Bueno, tolerada. Lo metemos como tolerada y lo podemos aceptar. Lo podríamos aceptar. ¿Cuál sería el coste? 1,60. Es carillo. Es carillo meterlo ahí, ¿eh? 1,60, no es fácil. Lo podemos dejar mientras como tolerado, si no. Lo podemos dejar mientras como tolerado y ya veremos, ¿no? Ya veremos qué hacemos en el futuro. Pero bueno, chavales, esta pedazo de guerra... Ah, bueno, tenemos el parlamento, ¿verdad? Pendiente. No me voy a olvidar. Tenemos el parlamento pendiente. Seminarios teológicos, sí, ¿verdad? Sí, supongo que el seminario teológico va a ser lo mejor. Sí, claramente el seminario teológico va a ser la mejor opción que tenemos ahí. No por nada, sino porque nos da progreso de investigación mensual un 5% y si se aprueba, vamos, más 2 hacia innovador, lo que nos pondría en 85. Y durante 10 años tendríamos progreso de investigación mensual más 10% y alfabetización mensual más 0,01. Es bastante bueno. Es bastante bueno, es lo que vamos a poner ahí. Y antes de irnos, chavales, podemos echar un vistazo a la alfabetización y mirad qué maravilla, tío. Mirad qué maravilla. La historia que nos estábamos montando, ¿verdad? Uno de los objetivos secundarios que nos hemos puesto en la partida, que es tener la alfabetización más alta de Occidente. Creo que estamos en buen camino, ¿eh? Algo me dice que estamos en buen camino para eso. Qué pasada, tío. Qué pasada. Tenemos 64, 65 en muchos sitios. Nah, una locura. Una locura. Creo que tenemos los sitios más altos del mundo ahora mismo. Estoy mirando y todo el resto de sitios de Europa que están en verde son 58 el máximo que he visto. 62, mira, 62 hay. 62, 61. Nada, ni en Italia, nada. No hay ningún sitio que compita con nosotros. Chavales, tenemos la alfabetización más alta de Occidente. Vámonos. Vámonos. Tenemos la alfabetización más alta de Occidente, que era una de las cosas, una de las metas que nos habíamos puesto. Mola un montón. Sí, señor. Sí, señor. Mola un montón porque eso va para investigación. Está muy bien. Tenemos ahora mismo un progreso de investigación mensual de 2,52. Nos castiga un poco el control del país. Si tuviéramos un país más pequeño, pues no tendríamos nada problema. Y hoy, hablando de control, ya tenemos el gobernador local en Estocolmo. Mola. Mola bastante. Wow, mola bastante. Haber puesto el gobernador local en Estocolmo ha mejorado mucho todo esto. Pero mucho. Bastante, mola un montón. Porque, a ver, Estocolmo no es el mejor puerto de la historia de los puertos. Pero no está mal, es un 75%. Y si a eso le sumamos la capacidad portuaria que le hemos puesto, está en 1,09. Está en 1,09, está muy bien, tío. Está muy bien. Nuestra capital está en 1,58, pero lógicamente es bastante mejor sitio nuestra capital que esto. Pero para tener un 75% de puerto natural está muy, muy bien. Muy bien, chavales. Pues con este control, lógicamente también hace que ganemos más dinero. Está bien todo. Pues nada, lo dejamos por este episodio y volveremos en el siguiente. Espero que lo hayáis pasado bien. Muchas gracias a todos.